Buenos días, respetada profesora Yanaris Vargas. Hoy tenemos el gusto de presentarle el tema Componentes básicos del computador. Está integrado por los estudiantes Carla Chamí, Ricardo Rodríguez, Martín Martínez y mi persona, Yamanis Pérez. Concepto del computador. También conocido generalmente como ordenador o computadora. Es una compleja máquina que procesa y ejecuta órdenes de diversos índoles para dar como resultado un sinfín de tareas distintas. El computador tiene la capacidad de almacenar, recibir o transmitir información, la cual puede ser creada o editada en la misma. Funciona como un archivo digital de información y como una oficina, ya que posee múltiples programas y sustituye funciones de otros dispositivos que se encontrarían en un sistema electrónico conformado principalmente por una CPU. ¿Cómo se clasifican las computadoras? Bueno, las computadoras se clasifican en diferentes formas, tomando en cuenta las funciones y capacidades de las mismas. También se pueden clasificar según su capacidad o tamaño y según su procesamiento tecnológico y funcionalidad. Las computadoras se dividen o se clasifican en 4 grupos, que son las supercomputadoras, las macrocomputadoras, minicomputadoras y microcomputadoras. La supercomputadora. Una supercomputadora es el tipo de computadora más potente y más rápido que en un momento dado. Estas máquinas están diseñadas para procesar enormes cantidades de información en poco tiempo y son dedicadas a una tarea específica, científica, militar, etc. Asimismo, son las más caras. Sus precios alcanzan los 30 millones de dólares y más. Y cuentan con un control de temperatura especial para disipar el calor que algunos componentes pueden alcanzar. Algunos ejemplos de tareas a las que son expuestas las supercomputadoras son: 1. Búsqueda y estudio de la energía y armas nucleares. 2. Búsqueda de yacimientos petrolíferos. 3. Ubicación de instalaciones para captura de energía renovable. 4. El estudio y predicción de desastres naturales. Y 5. El estudio y predicción del clima de cualquier parte del mundo. ¿Qué son las macrocomputadoras o mainframes? Las computadoras son también conocidas como mainframes. Las mainframes son grandes, rápidos y caros sistemas capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente, así como cientos de dispositivos de entrada y salida. De alguna forma, los mainframes son más poderosos que las supercomputadoras porque soportan más programas simultáneamente. En cambio, las supercomputadoras pueden ejecutar un solo programa más rápido que un mainframe. En el pasado, los mainframes o macrocomputadoras ocupaban cuartos completos o hasta pisos enteros de algún edificio. Hoy en día, una macrocomputadora es parecida a una hilera de archiveros ubicados en un cuarto con piso falso, para ocultar los cientos de cables de los periféricos, y su temperatura tiene que ser controlada. La minicomputadora. En 1960 surgió la minicomputadora, una versión más pequeña de la macrocomputadora. Al ser orientada a tareas específicas, no necesitaba de todos los periféricos que necesita una macrocomputadora, y esto ayudó a reducir el precio y costos de mantenimiento. Las minicomputadoras en tamaño y poder de procesamiento se encuentran entre los mainframes de estaciones de trabajo. En general, una minicomputadora es un sistema multiproceso, varios procesos en paralelo, capaces de soportar de hasta 10 hasta 200 usuarios simultáneamente. Actualmente se usan para almacenar grandes bases de datos, automatización industrial y aplicaciones de multiusuario.
Por último tenemos las microcomputadoras. Las microcomputadoras o computadoras personales, PC, tuvieron su origen con la creación de los microprocesadores. ¿Qué es un microprocesador? Pues es una computadora en un chip, o sea, un circuito integrado independiente. Las PC son computadoras para uso personal y relativamente son baratas y actualmente se encuentran en las oficinas, escuelas y hogares. El término PC se deriva de que para el año de 1981 IBM sacó a la venta su modelo IBM PC, la cual se convirtió en un tipo de computadora ideal para uso personal. De ahí que el término PC se estandarizó y los clones que sacaron posteriormente otras empresas fueron llamados PC y compatibles usando procesadores del mismo tipo que la IBM, pero a un costo menor y pudiendo ejecutar el mismo tipo de programa. A continuación tenemos a la compañera Carla. Buenas tardes. Atributos fundamentales del computador. Procesador. ¿Qué es un procesador? El cerebro de la computadora. Bien. Es una pastilla de silicio que va colocada en el socket, sobre la placa madre del gabinete de la computadora de escritorio. La diferencia es en una portátil es que está directamente soldado. El procesador está cubierto de algo que llamamos encapsulado y de lo cual existe tres tipos, que es la VGA, la LGA y VGA. Bien, el procesador es el quien controla el funcionamiento de la computadora y lleva a cabo la función y el procesamiento de datos que frecuentemente se le llama procesador. La arquitectura de la computadora se refiere a los atributos de un sistema que son visiblemente a un programador. Eso quiere decir que aquellos atributos que tienen un impacto directo a la ejecución lógica de un programa, como socket, PGA, LGA y VGA. El socket PGA se caracteriza por pines de contacto entre el procesador y la placa base. Eso quiere decir que el VGA está en el procesador y no en la placa base. Esto hace que sea un tipo de socket que sea más resistente. El hecho de cambiar con frecuencia el procesador usado con la placa, ya que estos pines son de palo puntiagudo. Los pines, cuando se dobla, es mucho más sencillo de poder cambiarlos. Aparte de que también suelen ser mucho más económicos. El VGA es más sencillo al momento de fabricarlo, por lo que se puede hacer manualmente. Esto tiene una ventaja como desventaja también, es que la desventaja está en que principalmente es que no se sujeta bien fácilmente al procesador, ya como bien se ha dicho, ella es fácil de sacar, como asimismo el procesador no está muy bien sujetada. Esta placa base es bastante habitual. El otro problema es que si le entra una pasta térmica en los agujeros, no existe manera de retirar. Lo que es el socket LGA tiene los pines de contacto directamente a la propia estructura del socket. Eso quiere decir que es imposible
de arrancar el procesador al socket. Es la diferencia de la PGA, que la PGA es mucho más fácil de arrancar, pero la LGA no. Es muy difícil si una vez que se dañen los pines, es difícil de recuperarla. En el socket VGA trata de un conector que en lugar de usar pines para la conexión, sirve de una especie de almohadilla con una pequeña bola de soldadura donde se crea una matriz, pequeñas bolas en la parte del procesador que se coloca de forma automática en el proceso de fabricación. Son pequeñas bolas que son directamente soldados a la placa base. El VGA tiene ventajas como ocupa menos espacio, conduce mejor el calor y admite mayor densidad de contacto. Las desventajas son que tiene la rigidez mecánica, reparación de solución de problemas y es imposible el cambiarlo o actualizarlo. Eso sería. Memoria principal. La memoria principal es la memoria de la computadora donde se almacenan datos temporalmente y también programas que la unidad central de procesamiento, o mejor dicho el CPU, están procesando o van a procesar en un determinado tiempo. Por su parte, la MP debe ser inseparable de la microprocesador o CPU que se transmiten en la vía de bus de transmisiones. Memoria secundaria es el conjunto de dispositivos y soportes de almacenamiento de datos que conforman el subsistema de memoria de la computadora, junto con la memoria principal y primaria. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias.